Bienvenidos al curso de Filosofía de Control del Circuito de Flotación de Cobre. Preparaos para sumergiros en el fascinante mundo de la minería del cobre. En esta ocasión, vamos a explorar en profundidad el proceso de control de un circuito de flotación. Desgranando cada etapa y analizando los desafíos y las decisiones que se toman para obtener este metal tan esencial. Efectivamente, acompáñanos en este viaje a través de un proceso que combina la fuerza bruta de la maquinaria con la precisión de la química y la inteligencia de la tecnología. Imaginad un valle acuático donde las partículas de cobre, cual bailarines estelares, son guiadas por un coreógrafo invisible. El sistema de control. Exacto. Me gusta esa imagen, pero empecemos por el principio. ¿Cómo funciona esta coreografía a nivel básico? ¿Qué pasos sigue el cobre en su camino hacia la purificación? Todo comienza con la pulpa de mineral. Una mezcla de roca triturada y agua, Proveniente del molino, esta pulpa llega a las celdas rougher. donde se produce la primera separación. Es como un casting inicial donde solo los más aptos En este caso, los minerales de cobre. son seleccionados. Entiendo. ¿Y cómo se asegura el sistema de que solo el cobre pasa la audición? Ahí entran en juego una serie de reactivos químicos ¿Cuidadosamente dosificados? que actúan como imanes selectivos. Se añaden espumantes para crear burbujas que capturan las partículas de cobre. Y colectores que hacen que estas partículas se adhieran a las burbujas. Correcto. Es fascinante cómo la química juega un papel tan crucial en este proceso. Pero, ¿qué ocurre con las partículas de cobre que no son capturadas en esta primera etapa? ¿Se pierden para siempre? No necesariamente. Aquí es donde entra en juego la ingeniosa etapa de remolienda. El concentrado rubber, la fracción rica en cobre. Pasa por hidrociclones. Unos dispositivos que separan las partículas por tamaño mediante la fuerza centrífuga. Exacto. ¿Y qué criterio se usa para esta separación por tamaño? ¿Por qué es importante? El objetivo es liberar las partículas de cobre que aún están atrapadas en la roca, Las partículas gruesas. aquellas que potencialmente contienen más cobre escondido. Son enviadas a los molinos verticales para una segunda ronda de molienda. Es como darles una segunda oportunidad para brillar en el escenario, Ya veo, los hidrociclones actúan como filtros. decidiendo quién merece una segunda oportunidad. ¿Y qué ocurre con las partículas finas que salen del hidrociclón? Estas partículas ya liberadas de la roca avanzan hacia las celdas de limpieza. Que primero pasan por las celdas de primera limpieza. Y luego por las de segunda limpieza que se realizan en unas sofisticadas celdas columna, Estas celdas son como los jueces finales del proceso. encargados de pulir el concentrado de cobre hasta alcanzar la pureza deseada. Es un proceso que requiere mucha precisión. ¿Cómo se monitoriza y se controla cada etapa para asegurar que se está obteniendo el máximo rendimiento? Esa es la clave de la filosofía de control. A lo largo de todo el circuito se toman muestras constantemente en varios puntos para analizarlas. Y asegurarse de que el cobre se está concentrando correctamente. Es como tener un equipo de inspectores de calidad vigilando cada paso del proceso. Me imagino que esos análisis son cruciales para tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué parámetros se controlan con más atención? Hay varios factores críticos. Uno de ellos es el nivel de pulpa en las celdas de flotación. Si hay demasiada o muy poca espuma, el proceso se puede descontrolar. Para mantener el nivel adecuado se utilizan sensores y controladores que regulan la entrada y salida de pulpa. Correcto. Tiene sentido. ¿Qué otros parámetros son importantes? Otro parámetro fundamental es el flujo de aire que se inyecta en las celdas. Es crucial tener la cantidad justa de burbujas para que los minerales se adhieran a ellas y floten. Este flujo se controla mediante válvulas y medidores de caudal que garantizan un suministro de aire óptimo. Ya veo, entonces se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre todos estos parámetros. Para que el valle acuático se desarrolle sin problemas. Exactamente. Y aunque contamos con sistemas automatizados que nos ayudan a mantener ese equilibrio. El factor humano sigue siendo crucial. Los operadores, con su experiencia y capacidad de observación, Son quienes ajustan la dosificación de reactivos, la cantidad de agua y otros parámetros clave en función de las características del mineral y las condiciones del proceso. sin duda. Es fascinante cómo la tecnología y la experiencia humana se combinan en este proceso. Podríamos decir que los operadores son los directores de orquesta que dirigen este complejo valle. Sin duda, su papel es crucial para asegurar un rendimiento óptimo del circuito de flotación. Son ellos quienes, con su conocimiento y su capacidad de adaptación, interpretan la información que les proporcionan los sistemas de control y toman las decisiones necesarias para mantener la sinfonía del proceso en perfecta armonía. Me encanta la analogía. ¿Y qué ocurre con los instrumentos de esta orquesta? ¿Podrías contarnos un poco más sobre los hidrociclones y los molinos verticales? Esos músculos,
que hacen posible la separación y la molienda. Claro que sí, los hidrociclones son esos filtros que mencionábamos antes que separan las partículas por tamaño mediante la fuerza centrífuga. Imaginad un torbellino en miniatura que gira a gran velocidad, impulsando las partículas más pesadas hacia las paredes y dejando que las más livianas escapen por el centro. Es una imagen muy gráfica. ¿Y los molinos verticales cómo funcionan? Los molinos verticales son los encargados de la parte más bruta del proceso. Imaginad un enorme cilindro de acero lleno de bolas de acero que gira sobre su eje. Al girar las bolas, impactan contra las partículas de roca, triturándolas hasta alcanzar el tamaño deseado. Es como una batalla campal, donde la roca se va desmenuzando hasta liberar los valiosos fragmentos de cobre. Es un trabajo duro. ¿Y qué medidas de seguridad se toman en un entorno tan complejo con máquinas tan potentes? La seguridad es primordial en toda esta operación. Cada equipo cuenta con múltiples capas de protección para garantizar la seguridad de los trabajadores, desde sensores de temperatura y vibración hasta sistemas de interbloqueo que detienen las máquinas en caso de emergencia. Todo está diseñado para minimizar los riesgos y garantizar un entorno de trabajo seguro. Me alegra saber que la seguridad es una prioridad. Antes de la pausa, mencionaste que la tecnología está revolucionando la flotación de cobre. ¿Podrías profundizar un poco más en este tema? Claro, estamos viendo la llegada de sistemas de control de procesos avanzados, o APC por sus siglas en inglés. Estos sistemas, como auténticos cerebros digitales, analizan un flujo constante de datos para optimizar toda la operación en tiempo real. Imagina un director de orquesta con una partitura digital que se actualiza constantemente, permitiéndole dirigir la sinfonía del proceso con una precisión milimétrica. Exacto. Suena impresionante. ¿Y cómo funcionan estos sistemas en la práctica? Los APC recopilan información de diversos sensores ubicados en todo el circuito, la procesan mediante algoritmos complejos y en función de esa información ajustan automáticamente parámetros como el nivel de pulpa, el flujo de aire y la dosificación de reactivos. Es como tener un copiloto digital que ayuda a los operadores a tomar las mejores decisiones en cada momento. Ya veo, es como si la tecnología estuviera dotando a los operadores de superpoderes para controlar el proceso con una precisión sin precedentes. Exactamente, y esto es solo el comienzo. A medida que la tecnología avanza, los sistemas de control se vuelven más sofisticados, más inteligentes y más capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes del proceso. Así es. Es realmente fascinante y con esta visión hacia el futuro vamos a hacer una breve pausa para asimilar toda esta información. Volvemos enseguida para seguir explorando las profundidades de este fascinante mundo del control del circuito de flotación de cobre. ¿De acuerdo hasta ahora? De vuelta a nuestro fascinante viaje por el circuito de flotación de cobre. Antes de la pausa, hablábamos de cómo la tecnología está dotando a los operadores de nuevas herramientas para controlar el proceso con mayor precisión. Así es. Sí me quedó claro que los sistemas APC están jugando un papel cada vez más importante en la optimización del proceso. Pero ¿podrías contarme algún ejemplo concreto de cómo estos sistemas se aplican en la práctica? Me gustaría entender mejor cómo piensa una APC. Claro que sí. Imaginemos que en el circuito Raffer, donde se produce la primera separación, el sensor de nivel de pulpa detecta una bajada repentina. Un operador humano podría tardar unos minutos en identificar la causa del problema. Y tomar medidas para corregirla. Sin embargo, un APC puede reaccionar en cuestión de segundos. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, el APC analiza la información de otros sensores, Para descartar posibles causas. como una disminución del flujo de alimentación proveniente del molino. Si el flujo de alimentación es normal, El APC podría consultar su base de datos históricos. para identificar patrones similares ocurridos en el pasado. Exacto. Es como si el APC tuviera una memoria prodigiosa capaz de recordar todos los eventos del pasado. Y efectivamente, y si encuentra un patrón similar, Puede aplicar la solución que se utilizó en aquella ocasión. por ejemplo, podría ajustar la apertura de una válvula para aumentar el flujo de agua que entra en la celda y compensar la falta de pulpa. Eso es increíble. Y si no encuentra ningún patrón similar en su base de datos. Entonces el APC puede recurrir a modelos matemáticos. Que simulan el comportamiento del circuito Basándose en estos modelos, puede predecir el impacto de diferentes acciones. y elegir la que mejor se ajuste a la situación. Exacto. Es como si el APC tuviera un sexto sentido que le permite anticiparse a los problemas y tomar decisiones inteligentes. Exactamente. Y a medida que los APC acumulan más datos y experiencia, su capacidad de predicción y control se va perfeccionando, acercándonos cada vez más a un proceso de flotación completamente automatizado. Es fascinante pensar en las posibilidades. Pero, ¿significa esto que los operadores humanos
van a desaparecer en el futuro. No necesariamente, aunque los APC son capaces de realizar muchas tareas de forma autónoma. La supervisión y la experiencia de los operadores siguen siendo esenciales. Los operadores son quienes establecen los objetivos del proceso, quienes verifican el correcto funcionamiento de los sistemas de control y quienes toman decisiones estratégicas en situaciones complejas que requieren un análisis más profundo. Entiendo, es como si los APC fueran los coches autónomos del circuito de dotación, pero aún necesitamos a un conductor experto al volante. Una analogía muy acertada. Los operadores, con su conocimiento del proceso, su capacidad de análisis y su intuición, seguirán siendo una pieza clave en la gestión del circuito de flotación, incluso en un futuro donde la automatización esté muy presente. De acuerdo, hablemos ahora de otro elemento clave en el control del circuito, los reactivos químicos. Mencionaste antes que se utilizan espumantes y colectores para guiar a las partículas de cobre hacia las burbujas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esos reactivos y cómo se controla su dosificación? Por supuesto, los reactivos son como los ingredientes mágicos que hacen posible la separación del cobre. Los espumantes, como su nombre indica, se encargan de crear una espuma estable en la superficie de las celdas, donde se concentrarán las partículas de cobre. Los colectores, por su parte, modifican la superficie de las partículas de cobre, Para que se vuelvan hidrófobas. es decir, que repelan el agua y se adhieran a las burbujas de aire. Ya veo, es como si los colectores vistieran a las partículas de cobre con un traje especial que las hace irresistibles para las burbujas. Exactamente. Y la dosificación de estos reactivos es crucial para el éxito del proceso. Si se añade demasiado espumante, la espuma será demasiado densa. Y dificultará la separación. Si se añade demasiado colector, las partículas de cobre podrían unirse entre sí y precipitar al fondo de la celda. Entiendo, es un delicado equilibrio que hay que mantener. Ay. ¿Y cómo se controla la dosificación de estos reactivos? Tradicionalmente, la dosificación se realizaba de forma manual por los operadores basándose en su experiencia y en el análisis visual de la espuma. Sin embargo, la tecnología ha traído consigo sistemas de dosificación automáticos que permiten un control mucho más preciso. Correcto. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Estos sistemas utilizan bombas dosificadoras que se controlan mediante sensores de pH caudal y otros parámetros, Los sensores envían información al sistema de control. que calcula la cantidad óptima de reactivo que se debe añadir en cada momento. Es como si tuviéramos unos chefs digitales que se encargan de añadir la cantidad justa de especias a nuestro guiso de flotación. Una analogía muy acertada y al igual que un buen chef, estos sistemas de dosificación automáticos no solo se basan en la receta preestablecida, sino que también son capaces de adaptarse a las variaciones en los ingredientes. En este caso, las características del mineral. Exacto. Eso es realmente inteligente. ¿Y qué ocurre con el circuito Scavenger? Esa segunda oportunidad que se les da a las partículas de cobre que no fueron capturadas en el rover. Se utilizan los mismos reactivos y sistemas de control en esta etapa. En el circuito Scavenger se busca recuperar las últimas partículas de cobre que quedan en las colas del proceso, por lo que se utilizan estrategias de control y dosificación de reactivos específicas para esta etapa. Por ejemplo, En algunos casos se añade diésel al circuito Scavenger para mejorar la flotabilidad del cobre. diésel. Eso me sorprende. ¿Por qué se utiliza diésel en esta etapa? El diésel actúa como un colector adicional que se adhiere a las partículas de cobre, haciéndolas más hidrófobas y facilitando su unión a las burbujas. Su uso se debe a que las partículas de cobre que llegan al Scavenger suelen ser más finas y difíciles de flotar que las que se recuperan en el rover. Ya veo, es como si el diésel fuera un refuerzo que se utiliza para rescatar a las partículas de cobre más escurridizas. Exactamente. Y la dosificación del diésel se controla cuidadosamente para evitar que afecte negativamente a la calidad del concentrado final. Me fascina la complejidad de este proceso. Cada etapa tiene sus propias peculiaridades y sus propios desafíos de control. Sin duda, y para comprender en profundidad la filosofía de control del circuito de flotación de cobre, es necesario adentrarse en cada una de estas etapas y analizar los diferentes mecanismos que se utilizan para optimizar su rendimiento. Estoy completamente de acuerdo. Y antes de adentrarnos en las profundidades del proceso de remolienda, donde las partículas gruesas reciben su segunda oportunidad, vamos a hacer una breve pausa para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. Hasta ahora volvemos enseguida para seguir explorando este fascinante mundo. De vuelta en The Deep Dive, explorando la fascinante coreografía del circuito de flotación de cobre. Antes de la pausa destapábamos los secretos de los reactivos y la precisión milimétrica de su dosificación. Ahora me intriga saber más sobre esa segunda oportunidad que mencionabas, el proceso de remolienda. ¿Cómo se asegura el sistema de que las partículas gruesas, esas que vuelven al ruedo, liberen al máximo su valioso cobre? Ahí es donde entran en escena los poderosos molinos verticales, esos gigantes de acero que ya describimos. Pero antes de llegar a ellos, Las partículas gruesas pasan por un proceso de selección crucial. la clasificación por tamaño en los hidrociclones. Correcto.
Recordamos esos torbellinos en miniatura. ¿Qué papel juegan exactamente en esta etapa? Imaginemos un inspector de aduanas decidiendo qué maletas necesitan una revisión más exhaustiva. Los hidrociclones hacen precisamente eso. Separan las partículas gruesas que aún podrían albergar cobre sin liberar de las más finas que ya están listas para avanzar en el proceso. Es una imagen muy clara. ¿Y cómo se determina el tamaño ideal para esta separación? ¿Qué factores influyen en esa decisión? Depende de varios factores. La mineralogía del yacimiento, el grado de liberación del cobre en la etapa inicial. Los objetivos de recuperación a veces se busca un tamaño que maximice la liberación del cobre. Aunque eso signifique. Generar más partículas finas, en otros casos, se prioriza obtener un tamaño más grueso. Facilitar el manejo de la pulpa en las etapas posteriores. Ya veo un juego de equilibrio entre eficiencia y practicidad. Y una vez que las partículas gruesas son seleccionadas, ¿cómo entran en juego los molinos verticales? Los molinos verticales son los maestros escultores del circuito encargados de moldear la roca hasta liberar el cobre atapado. Imaginemos una danza caótica de bolas de acero chocando entre sí, Y contra las partículas de roca. desmenuzándolas hasta alcanzar el tamaño deseado. Una danza caótica, pero con un propósito claro. ¿Cómo se controla este proceso de molienda para que sea eficiente sin pulverizar en exceso las partículas? El control de la molienda es crucial para el rendimiento del circuito. Si la molienda es insuficiente, el cobre no se liberará completamente perdiéndose en las colas del proceso. Si es excesiva, se generarán partículas ultrafinas. Que dificultarán la flotación. Exacto. Entiendo otro delicado equilibrio. ¿Qué parámetros se ajustan para encontrar ese punto óptimo? Se controlan varios parámetros: la velocidad de rotación del molino, la densidad de la pulpa en su interior, el tamaño, la cantidad de bolas de acero e incluso la adición de agua para regular la viscosidad. Es como afinar un instrumento musical ajustando cada elemento para obtener la melodía perfecta. Me fascina cómo cada etapa del proceso se asemeja a una obra de arte, una combinación de precisión técnica y sensibilidad artística. Pero, ¿qué ocurre después de la remolienda? Las partículas gruesas ya liberadas se reincorporan al valle acuático. Exacto. Tras la molienda, las partículas se someten a una nueva clasificación por tamaño en los hidrociclones como si pasaran un segundo casting. Las que alcanzan. El tamaño deseado se unen al flujo principal del circuito listas para la flotación. Las que aún son demasiado gruesas vuelven al molino para otra ronda de escultura. Es como un ciclo de mejora continua donde las partículas aprenden a bailar hasta alcanzar la perfección, pero hasta ahora hemos hablado mucho de la tecnología y los procesos. ¿Qué papel juega el factor humano en este complejo sistema? Aunque la tecnología ha avanzado mucho, el ojo experto del operador sigue siendo fundamental. Son ellos quienes supervisan el proceso, interpretan los datos, detectan anomalías, toman decisiones en situaciones imprevistas y en última instancia garantizan que la orquesta funcione en armonía. Es reconfortante saber que incluso en la era de la automatización, la experiencia humana sigue siendo esencial. Y hablando de futuro, ¿qué innovaciones se vislumbran en el horizonte del control del circuito de flotación de cobre? El futuro es prometedor. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están abriendo nuevas posibilidades. Imaginemos sistemas que aprenden de la experiencia, se autoajustan en tiempo real y optimizan el proceso de forma autónoma, superando incluso las capacidades de los operadores más experimentados. Un futuro emocionante sin duda, y con esta visión hacia un horizonte tecnológico donde la eficiencia y la sostenibilidad se dan la mano, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo del control del circuito de flotación de cobre. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Esperamos haber interpretado su curiosidad por este proceso tan crucial para la obtención de un metal que está en el corazón de nuestro mundo moderno. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando, a cuestionarse, a profundizar en los misterios de la ciencia y la tecnología. Hasta la próxima inmersión en The Deep Dive.